Jueces, capítulo 6, versículo 11 en adelante. Dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo, dice, Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de madianitas. Y mirándolo, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ¿qué le dijo? Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Qué le dijo el Señor? Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a tus enemigos. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra en esta hora. Señor, usa mi vida para hablar a todos los que hoy estamos acá reunidos en torno a la verdad de tu palabra. Señor, soy dependiente totalmente de tu gracia y de tu favor sobre mi vida. Sin ella, Señor, yo no puedo llevar adelante la tarea que tú me has encomendado. Dependo totalmente de tu favor y de tu gracia para la obra del ministerio. Me declaro, Señor, dependiente totalmente tuyo, Espíritu Santo. Tu gracia sobre mi vida para poder hablar con denuedo, con autoridad, Señor, la verdad de tu palabra. Gracias, Jesús. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Le da un aplauso a la palabra del Señor. Eso es, amamos la palabra del Señor. Quisiera partir diciendo una verdad que nos sucede muchas veces. Y es que frente al miedo, a la dificultad, tendemos a escondernos, a aislarnos de todos y de todo. Esta es una reacción muy humana frente a la adversidad, frente al quebranto, frente al dolor. Lo he vivido en mi propia vida cuando he pasado momentos de quebranto, de dificultad. Quiero huir, dejar todo. Es parte de nuestra naturaleza, de nuestra realidad. Cuando enfrentamos alguna situación difícil, dura, tendemos a aislarnos y a querer escondernos. Que nadie nos vea, que nadie sepa lo que estoy viviendo, lo que estoy enfrentando. Pero lo cierto es que Dios, en su inmenso amor y en su inmensa gracia, aunque yo muchas veces quiera huir y esconderme, su gracia me alcanza y su misericordia me rodea. Como dijo el salmista en uno de mis salmos favoritos, el Salmo 139, lo dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si tomare las alas del alba, dice, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí tú estarás. Donde yo quiera estar, tú me encontrarás. Y aunque yo trate de aislarme, tu mano me guiará. Ciertamente, si dijera, dice el salmista, las tinieblas me encubren, aún la noche resplandece alrededor de mí. Lo mismo te son, dice el salmista, las tinieblas que la luz, porque tú en el fondo lo iluminas todo con tu amor y tu gracia sobre mi vida. Amén. Siempre la gracia del Señor nos alcanza. Aunque tratemos de huir, aunque tratemos de alejarnos, su amor, su gracia nos rodea y nos va a alcanzar en algún momento.
Yo puse por título a este mensaje, Volver a soñar. Lo que acabamos de leer es una historia muy conocida, es la historia de Gedeón, uno de los jueces importantes, ¿sí?, en el Antiguo Testamento. Es un periodo de anarquía espiritual en Israel. Ese es el tiempo en que están viviendo. Y como el pueblo se alejó de Dios, Dios también se alejó en alguna medida de ellos. Los dejó caminar en su propia decisión, los dejó perseverar en este deseo de alejarse de Él. Y eso trajo consecuencias espirituales y también consecuencias en su realidad diaria. Fueron conquistados por otros pueblos. Cuando uno lee la parte anterior de lo que leemos recién juntos, puede ver que durante 7 años Israel fue afligido por sus enemigos. El texto dice y lo describe que cada vez que se realizaba la cosecha, dice, bajaban los madianitas, rodeaban al pueblo de Israel y tomaban toda la cosecha y comenzaban a comer y a tomar todo lo que ellos querían cosechar para sí mismo. Durante 7 años fueron afligidos por sus enemigos. 7 años en que los israelitas fueron subyugados por los madianitas. En un contexto así es difícil soñar con algo diferente. Es difícil ver que algo puede cambiar, que algo puede ser transformado. Tan fuerte fue la opresión de los madianitas sobre el pueblo de Israel que dice el texto que se comenzaron a esconder en cuevas y que en cavernas comenzaron a hacer su morada, su habitación, para que en alguna medida lo que lograban retener de la cosecha pudieran esconderlo y sobrevivir a este tiempo de crisis, de aflicción. Durante 7 años se enfrentaron esto y comenzaron a desarrollar su vida en cuevas y en cavernas. El pueblo de Dios, el pueblo que fue llamado por Dios a conquistar, a poseer la tierra, a administrar la bendición de Dios, ahora estaba escondido en una cueva, estaba escondido en cavernas porque habían desobedecido a Dios y se habían alejado de Él. Esa era la realidad que estaban enfrentando. Toda una generación se estaba criando en medio de esta aflicción y en medio de esta vivencia. Esta es la escena que la Escritura nos relata y esta es la escena que yo quiero que usted se imagine conmigo. Esta es la realidad que están viviendo, escondidos en cuevas, guardando lo poco que quedaba después de que los madianitas venían y como langostas, dice la palabra, arrasaban con todo lo que el pueblo quería cosechar. Esa es la escena. ¿Cómo soñar bajo esta realidad? Es difícil, es duro, pero en medio de aquello había un hombre que estaba sacudiendo el trigo en el lagar, que es lo que acabamos de leer juntos. El lagar no era un lugar para sacudir el trigo. Lo que se hacía era aventar el trigo en un campo abierto para que se separara la paja del grano. Lo que estaba haciendo Gedeón lo estaba haciendo en una cueva donde había un lagar, donde se pisoteaba la uva para fabricar vino. Ahí escondido estaba Gedeón, intentando en alguna medida sacudir el trigo y que esto se pudiera separar el grano de la paja. Es en ese contexto donde Gedeón está haciendo aquello que Dios se aparece y rompe su silencio y lo comisiona a Gedeón. Estaban tan acostumbrados a vivir esta realidad que ya comenzaron a modificar toda su vida para poder convivir en esta realidad de vivir en cuevas. La cueva no era tan mala después de 7 años. La caverna no era tan estrecha ni tan húmeda. No todo parecía tan malo como al inicio, como hace 7 años atrás. Y yo puse aquí un no gigante. Yo me rebelo contra aceptar que la prueba que hoy estoy viviendo es lo que Dios quiere que yo viva el resto de mi vida. No, Dios tiene planes de bien y propósitos eternos sobre mi vida. Lo primero que te quiero decir es no te acostumbres a lo que estás viviendo. Dios sí no te hizo verdaderamente libre para que tú vivas en angustia continuamente, en aflicción continuamente y en quebranto y te encierres en una prisión espiritual y mental. No, Dios te ha hecho libre para que vivas una vida espiritual plenamente libre y vivas una vida en abundancia con el Señor.
Yo le daría un aplauso al Señor por eso. Somos hijos de Dios y no hemos nacido de nuevo para vivir presos del temor, presos de la angustia, dominados por el pecado. No, hemos nacido de nuevo para vivir en libertad espiritual, para vivir una vida llena de Dios, llenos de propósitos santos de Dios sobre nosotros, para vivir una vida continuamente disfrutando del poder de Dios sobre nuestras vidas. Si hemos nacido de nuevo es porque Dios tiene un propósito para nosotros. No te acostumbres a lo que estás viviendo. Y no pienses que lo que estás enfrentando hoy siempre será igual y que tu realidad nunca va a cambiar. No permitas que la prueba y la aflicción se vuelva más grande que el Dios que tú sirves. Dios es más grande que la prueba y que la aflicción que hoy estás enfrentando. No permitas que el dolor te abrace tanto que te acostumbres a él. Y que vivas siempre en esa realidad. No, no siempre va a ser así. Dios tiene el poder para transformar lo que hoy yo estoy viviendo. Dios tiene el poder para resignificar el dolor que hoy estoy experimentando. Y si estoy viviendo un quebranto, quizás el Señor en su gracia lo usará para que yo pueda testificar del cambio, de la transformación, o de que Dios estuvo conmigo en medio de este proceso para que la fe de otros sea levantada y afirmada en el Señor. El enemigo siempre quiere atacar nuestra identidad como hijos de Dios, porque sabe que si rompe nuestra identidad de que somos hijos de Dios y que tenemos un Padre eterno que nos ama, robará nuestra confianza, nuestra fe, y nos sentiremos huérfanos, nos sentiremos desamparados en orfandad. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso somos nosotros. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué afirmar esto? Porque lo primero que le dice Dios cuando se encuentra con Gedeón y rompe su silencio es: Dios está contigo, no te ha dejado, Dios está contigo. Eso es lo primero que le dice. Tú eres hijo de Dios, el Señor no te ha dejado, su amor y su gracia está sobre tu vida. Yo soy hijo de Dios, la gracia de Dios está sobre mí. Su amor, su cuidado, su favor, su protección está siempre sobre mi vida. Su mano no se ha cortado sobre mí. Yo soy hijo de Dios, comprado a precio de sangre. Por eso es lo primero que le dice: Dios está contigo. Gedeón surge inmediatamente y le dice: pero si Dios está conmigo, ¿por qué estoy pasando esta aflicción? Esa es la respuesta de Gedeón. Lo leímos juntos. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas de Dios? Que nuestros padres, dice, nos contaron cómo nos sacó de Egipto el Señor. Gedeón responsabilizó a Dios de lo que estaba viviendo. En el fondo le dice: Señor, tú nos has dejado. Por eso estamos viviendo esta prueba, esta aflicción. La verdad es que Dios nunca nos deja. Él permanece fiel a sus promesas. Somos nosotros los que nos alejamos del Señor. Dios siempre está en el mismo punto. Dios sigue firme en su trono. Somos nosotros los que de pronto nos alejamos del Señor. Tomamos decisiones equivocadas y nos vamos separando y alejando del Señor. Nos vamos, como dirían los pentecostales, enfriando, dejando que ese fuego que ardía se vaya poco a poco apagando en nosotros. Dios sigue en el mismo lugar. Nosotros dejamos de hacer aquello que Dios demanda de nosotros: cuidar nuestra relación con Él, tener una intimidad con el Señor, congregarnos, soñar en Dios. Nosotros somos los que nos alejamos. Gedeón les pregunta al Señor: ¿dónde están las maravillas de Dios? La respuesta es: siguen estando en Dios. Su mano no se ha cortado. Él no ha dejado de hacer milagros, señales y maravillas. Lo que pasa es que
quizás no hay hombres que crean plenamente en el Señor, de que Él sigue haciendo milagros y sigue abriendo puertas cerradas a favor de nuestras vidas. El Dios de Elías sigue siendo el mismo. El Dios que envió fuego del cielo sigue siendo el mismo. El Dios de Elías sigue firme. Lo que pasa es que los Elías de Dios son los que ya no aparecen con tanta frecuencia. Ahí no hay amén. Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha desamparado. Somos nosotros los que nos hemos alejado. Ese es el diálogo que se produce entre Dios y Gedeón. Pero el Señor hace algo muy particular cuando se encuentra con Gedeón. Lo llama varón esforzado y valiente. Lo cierto es que Gedeón hasta ese momento no era ni esforzado ni era valiente. Estaba asustado en el lagar, sacudiendo el trigo, tratando de salvar algo que quedase de la cosecha. Pero Dios es el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y lo que Dios dijo de mí es lo que yo soy. No lo que opina la gente, no lo que las personas piensan acerca de mí. Lo que Dios ha dicho de mí es lo que yo soy. Y eso yo creo con todo mi corazón. Dios dijo que yo soy su hijo. Dios dijo que tiene planes de bien para mi vida. El Señor dijo que estaría siempre conmigo, que nunca me dejaría. Yo he creído a eso. Ahí está mi identidad, pegada a Cristo, pegada al Señor. No creas a lo que otros dicen de ti, sino crea lo que Dios ha dicho acerca de ti y de tu futuro y de tu familia. Dios le dice a Gedeón algo muy particular después. Le dice varón esforzado y valiente y después le agrega: ve, con esta tu fuerza y salva a Israel. ¿Cuál fuerza? Si tuviera fuerza no estaría escondido. Si tuviera fuerza no estaría viviendo lleno de temor e incertidumbre. En el fondo no tenía fuerza para enfrentar esa adversidad. Y Gedeón se describe a sí mismo como alguien pobre, de una familia pobre y pequeña. Esa es la descripción y la percepción que tiene de sí mismo. Y así le dice al Señor: yo vengo de una familia pequeña, de la más pequeña y de los más pobres. De ahí vengo yo. ¿Cómo yo voy a salvar a Israel? ¿Con qué fuerza en el fondo? Lo que el Señor quería afirmar en Gedeón y también en cada uno de nosotros es que es cierto que no tenemos las fuerzas para enfrentar la adversidad, para enfrentar la vida diaria y todas sus pruebas. No tenemos todos los recursos ni toda la valentía, pero la diferencia es que el Señor está con nosotros. Y eso hace toda la diferencia. Porque eso es lo que el Señor le dice claramente: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a todos tus enemigos. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros: ciertamente yo estaré contigo. Donde quiera vayas, yo estaré contigo. Mi gracia estará sobre tu vida. Ya no vas solo ni en tus propias fuerzas, sino que vas confiando en los propósitos que yo tengo sobre tu vida. Y eso marca toda la diferencia. Dele un aplauso fuerte al Señor. Cuando yo leí esto, mi mente estalló inmediatamente. Porque si hay algo que el Señor siempre le dice a los hombres y a las mujeres de fe: yo estoy contigo. Usted lo puede leer siempre. Lo repite una y otra vez: yo estoy contigo. Lo dice también el Señor en la Gran Comisión: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Siempre estaré con ustedes. Lo repite continuamente porque es algo que de pronto dudamos en nuestro corazón. ¿Por qué? Por las situaciones que nos toca enfrentar, vivir. Comenzamos a dudar que verdaderamente el Señor está con nosotros. Pero mi mente me lleva de inmediato a otras realidades. Dios está con nosotros. Fue lo que Cristo le dijo al hombre en el estanque de Betesda. 38 años y no podía caminar. La historia la relata el Evangelio
que cada vez que venía un ángel movía las aguas de este estanque y el primero que llegaba y se sumergía en ellas era sanado. Esa era la creencia. Y Jesús pasa por aquel lugar y ve a un hombre que lleva 38 años paralítico sin poder alcanzar ese milagro. Y se da un diálogo ahí con el Señor. Y él le dice: ¿qué quieres en el fondo? Quiero ser sano, dice el hombre, pero llevo acá tantos años y nadie me acompaña y nadie me acerca al estanque. No entendía que quien estaba hablando con él era Cristo, era el Señor, y que en él estaba el poder para cambiar aquella situación. Vuelve a soñar. No dejes de soñar con el Señor. No dejes de creer que Dios puede transformar la realidad que hoy estás viviendo, enfrentando. Aunque pasen años, Dios puede en su gracia aparecer y en un momento cambiar toda la realidad que yo estoy viviendo. 38 años aquel hombre estuvo y no entendía que Cristo estaba ahí para sanar y restaurar su vida. Me lleva de inmediato a la escena de Pedro frustrado, pescando toda la noche. Y nada hemos sacado. Ese es el diálogo que se da. Toda la noche hemos pescado y nada hemos podido sacar. Y el Señor le dice: vuelve a echar la red una vez más, pero ahora en mi nombre. Vuelve a creer en el Señor. Hazlo. Sigue creyendo, sigue soñando con el Señor. Es que estoy cansado, es que he trabajado y no he visto el resultado de mi trabajo. Vuelve a creer. Vuelve a soñar con Dios. En tu nombre, Señor, lo haré, echaré la red. Y usted sabe la historia de la pesca milagrosa. Las redes se llenaron, el barco comenzaba a hundirse y necesitaban ayuda, porque lo volvieron a hacer, pero ahora en el nombre del Señor. Vuelve a intentarlo, pero ahora con Cristo de tu lado. Me lleva a la escena de Marta caminando hacia el sepulcro de Lázaro, su hermano, y teniendo un diálogo con el Señor, diciéndole: lleva 4 días muerto, llegaste tarde, demasiado tarde. Y el Señor diciéndole: ¿tú has creído que yo soy la resurrección y la vida? Sí, yo he creído en esto. Entonces, si has creído, verás la gloria del Señor en esta realidad. Sigue creyendo en el Señor. Él es la resurrección y la vida. Y aunque mi mirada natural, las cosas parecen ya muertas, que no hay resurrección posible, si Él dice la palabra, todo es posible. Me imagino ahí a Jairo cuando va donde Jesús y le dice que vaya a orar por su hija que está muy enferma, y de pronto alguien llega y dice: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y el texto dice que Jesús escuchó, oyó y le dice: no temas, cree solamente. Y Jesús va junto a sus 3 discípulos más cercanos y se produce la resurrección de la hija de Jairo. No temas, cree solamente. Todas esas palabras vienen a mi mente y a mi corazón y brotan como un manantial inagotable. Que Dios está conmigo, caminando a mi lado, y que me dice hoy, a través de toda esta historia, que yo no he podido lograr algo en mis propias fuerzas, pero que si creo en Él y confío en Él, será posible. Dios hará posible aquello que yo humanamente no he podido hacer. Pero debo de creer en esta verdad, que Él está conmigo. Amén. No te rindas, puse aquí, no abandones. Cree, pero que tu creer esté acompañado de obediencia a Dios, a su palabra. Vuelve a intentarlo una vez más, pero esta vez con la convicción que Dios está de tu lado. Amén. Y quiero cerrar con esto, con la última parte de la historia de Gedeón, de este capítulo. Gedeón hace una serie de pruebas para asegurarse que verdaderamente es Dios el que le está hablando.
Pero una vez que tiene esa convicción en el corazón, Gedeón hace algo y comienza a derribar todos los ídolos, todos los altares que se habían levantado a los falsos dioses paganos. Porque su creer va acompañado también de una obediencia a la verdad de Dios. ¿Y qué quiero enfatizar con esto? Vuelve a soñar con el Señor. Pero eso significa volver a tener comunión con Dios, volver a tener intimidad con el Señor, volver a congregarme, volver a leer su palabra, volver a los tiempos de oración, volver a los tiempos que tengo a solas con Dios y que quizás he descuidado. Si yo decido volver a soñar con Dios, bueno, tengo que involucrarme con el Señor. Y involucrarme con Dios implica leer su palabra, amar su verdad, tener estos tiempos profundos con el Señor. No dejar de congregarme, no dejar de servir al Señor, sino entregarme y volcarme completamente a Dios. Volver a poner a Dios en el centro de mi vida y en el centro de mi corazón. Y quitar de mi corazón todo aquello que se ha levantado en este tiempo y ha podido ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios en mi vida. Si yo decido volver a creer y volver a soñar con Dios, tengo que hacer que Dios nuevamente sea el centro total de mi vida y de mi corazón. Amén. Dele un aplauso ahí al Señor. Te amo, mi Jesús. Mientras escribía esto, pensaba y el Señor me hacía pensar, no en alguien específico, sino que hay hermanos que de pronto llegan a la iglesia, a la congregación, o escuchan el mensaje a través de radio, de redes sociales, y están muy desanimados, frustrados por la realidad que han vivido por mucho tiempo. Dios puede transformar esa realidad. No siempre va a ser de ese modo. Y no creas que lo que estás enfrentando siempre será igual. Dios puede transformar toda realidad. Amén. Póngase de pie. ¿Puede levantar sus manos ahí conmigo delante del Señor? Amado Espíritu Santo, he hablado tu palabra, tu verdad. Lo que tú has hablado conmigo, Señor, en intimidad, lo que tú has trabajado conmigo, Señor. Y he compartido esa verdad con tu iglesia, Señor. Yo te pido, amado Espíritu Santo, que traigas esa convicción al corazón, Señor, de que tú puedes transformar lo que hoy estoy viviendo, que tú puedes cambiar completamente, Señor, la historia de mi vida, lo que yo estoy enfrentando, que no me debo de acostumbrar, Señor, a esta aflicción, a esta prueba, tanto así que llegue a creer que esto es lo que me tocó enfrentar, vivir. Tú tienes planes mayores para mi vida, tú tienes algo mejor preparado, pensado, soñado para mí, pero me pides que yo crea en ti, que me entregue a ti completamente, Señor. Quizás me he alejado en este tiempo, hay cosas que he dejado, que he descuidado, Señor, y por aquello yo te pido perdón. Yo quiero estar cerca tuyo, en una comunión contigo. Quiero estar siempre, Señor, adorándote a ti, alabándote a ti, comiendo de tu palabra, Señor. Quiero estar en intimidad contigo y quizás eso lo he descuidado y eso ha traído temor, frustración a mi vida, Señor. Me ha desviado del propósito. Me ha quitado esta capacidad de ver más allá y de soñar en ti. Señor, no quiero seguir ahí escondido, quizás sin que nadie sepa lo que estoy viviendo, lo que estoy enfrentando.
No, yo quiero que tú, Señor, vengas y cambies la historia de mi vida. Cambies esta realidad que hoy estoy viviendo, enfrentando. Señor, en tus manos encomiendo mi causa. Me vuelvo a ti de todo mi corazón, Señor. Quiero volver a soñar contigo. Quiero volver, Señor, a tener intimidad contigo. Quiero volver a verte y a reconocerte en mis caminos, Señor. No quiero más hacerlo en mis fuerzas, sino en tu fuerza sobre mi vida. No iré más en mi nombre, Señor, y en mi propia habilidad o capacidad humana. Lo haré en tu fuerza, bajo tu nombre, bajo tu guía, tu dirección, Señor. Oh Espíritu Santo, trae esa convicción a nuestro corazón de que tú estarás con nosotros, que será tu mano poderosa sobre mi vida, Señor, que será tu gracia derramada sobre mí, la que hará posible aquello que hasta el día de hoy en mis propias fuerzas yo no he alcanzado, no he logrado. Señor, confío en ti y entrego mi causa delante de tu presencia. Tú eres justo juez que actúa en misericordia sobre mi vida. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén.